Bueno, del Instituto Médico Miramar nos visitan dos médicos que tienen una singularidad especial a la hora de eliminar problemas psicológicos. Sí, no mirarme así que sí. Para un hombre, la pérdida de cabello es algo que condiciona muchas veces su vida. No sé qué tiene, pero yo sinceramente os puedo explicar que conozco amigos que han dejado fortunas en intentar mantener el pelo, y hay otros que nunca se le ha quitado de la cabeza, nunca mejor dicho, esa losa de ir perdiendo su pelo. Es un mecanismo extraño psicológico el que tenemos algunos hombres en la pérdida de cabello. A lo largo de los años, yo personalmente he vivido de todo, procesos desde un injerto, tras un... bueno, no voy a entrar en eso, a la actual técnica que no tiene nada que ver, es otro mundo, estamos en otra dimensión, en resultados, en comodidad, bueno, nada que ver el injerto de pelo de hace 30 años con el que hoy vamos a tratar aquí en La Salud a Toda Costa con el doctor Antonio Castellanos. ¿Qué tal? Buenas días. Bienvenido al doctor Leonardo Leonetti. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Encantado. Los dos son especialistas en el tema y son miembros del Instituto Médico Miramar, que dirige el doctor Urdiales, como todo el mundo sabe, y han conseguido estar a la última en el injerto de pelo. Por eso a mí me sorprende mucho cómo gente que todavía no conoce que en Málaga tenemos los mejores medios y los mejores especialistas, programan el irse fuera de aquí con un coste añadido absurdo y también con una incomodidad de desplazarse fuera de su propio hogar, que es absurdo. Por eso estamos aquí, para contar lo último en el injerto de pelo, que yo voy a ser el primero que me voy a informar bien, que conste. Muy bien, doctor Castellano, hemos pasado de aquellas técnicas donde había que quitar una tira de cuero cabelludo. De cuero cabelludo y cortar prácticamente dividiendo de forma la tira manual, para ir sacando las unidades capilares. Y luego colocarlo uno a uno, un poco al libre albedrío, hasta lo último que presenta el Instituto Médico Miramar, bueno, que es una máquina. Sí, un sistema automático que nos permite mejorar la técnica que veníamos haciendo, que es la técnica FUE, que es la última técnica que empezó en el año 2001, 2002, cuando se empezó a hacer esta nueva técnica. Entonces, con el nuevo sistema automatizado nos permite sacar mayor cantidad de unidades foliculares, porque el paciente que viene con problemas de calvicie lo que quiere es que le pongan mucho pelo, muchas unidades capilares. Claro. Entonces, la máquina nos permite sacar más unidades capilares en menos tiempo, sin dañar el folículo. Es decir, el folículo sale limpio, perfecto para poder implantarse, y además mayor comodidad para el paciente, ponen más unidades en menos tiempo y mayor confort y comodidad para el paciente. Bien, vamos a ir por partes, que todavía tenemos tiempo, y vamos a explicar claramente en qué consiste este método, que también pueden utilizar las mujeres. Por supuesto. Pues estamos hablando de hombres, pero hay mujeres que tienen problemas hormonales y problemas... Que pueden utilizar este método. Por supuesto, un microinjerto en la mujer se puede hacer perfectamente. ¿Qué es la técnica FUE? La técnica FUE es muy simple, Juan Ramón. La técnica FUE, como tú decías antes se quitaba una tira, y ahora lo que hacemos es quitar unidades foliculares. La técnica FUE, traducido al español, sería extracción de unidad folicular, ¿no? Entonces, vamos quitando pelo a pelo, unidad folicular por unidad folicular de la parte donante, que habitualmente es la zona occipital y temporal del cuero cabelludo, y extraemos ese folículo y lo injertamos en la zona receptora, la zona que más necesita el pelo. Entonces, ya uno a uno. Me imagino que tiene que haber un instrumento que lo saque, ¿no? Exactamente. Claro. Eso es un punch muy pequeñito, de 0,8 milímetros, es decir, prácticamente no dejamos ningún tipo de cicatriz en la parte donante. Sí es importante conocer que en la zona que se quita ese folículo, en la zona donante, no vuelve a salir pelo, por lo cual tenemos que tener el cuidado de mantener siempre pelos alrededor de ese folículo que vamos a quitar, porque obviamente no vamos a despoblar una zona para poblar otra. Claro, esos otros pelos que quedan alrededor al crecer tapan el huequecito
Pero es un huequecito mínimo. Mínimo, 0,8 milímetros. Porque en el otro caso era una tira que sí era como una gran cicatriz. Es una cicatriz, claro, es una cicatriz visible. Si una persona en un futuro se quisiera rapar al cero, pues se vería como una cicatriz de una cirugía. Claro, efectivamente. Simple como es. Y eso ya no sucede con la técnica. Para nada. Fue. El que se quiera rapar al cero no va a apreciar absolutamente nada en la parte donante. Claro. Además, la técnica de extracción también varía, porque si antes era con un bisturí cortar una línea de dermis entera, ahora son como micro redondelitos. Exacto. Y totalmente aleatorio. Y salteados. Claro. Claro, porque si no, lo que comentábamos antes, si sacas todos del mismo sitio, lo que vas a hacer es una zona de calvicie. La zona de alopecia. Con lo cual no hay cicatriz. Te puedes rapar al cero que no se nota nada. En 3-4 días está tapada la lesión. Bien. Eso, para que lo podamos entender, es la técnica que se hace actualmente. Bien. Que permite extraer el mismo número de pelos que cuando la técnica de la cicatriz. Mucho más. Mucho más. La técnica fue, claro. Ten en cuenta que en la técnica de la tira, tú nada más que puedes coger el pelo que hay en la tira, las unidades foliculares que hay en la tira. Mientras con la técnica fue puedes ampliar la zona, puedes hacer nuevas sesiones. ¿Entiendes? La técnica fue como la técnica FUS, que es la técnica de la tira, como máximo puedes hacer dos sesiones de microinjerto. Porque tú no puedes estar quitando tiras de cuero cabelludo. Claro. Entonces, porque después hay que pegar ese cuero cabelludo con esa cicatriz. Entonces, si quitas mucha tira, no llegas después a unir lo que te queda de cuero cabelludo. Es decir, que es muy limitado el número de folículos que vas a poder quitar con esa técnica. Esa técnica quitas lo que tú quieras quitar. Bien, entonces el proceso es, el paciente llega, hay una técnica en la que puedes quedarte tranquilito, relajado, hay una pequeña sedación, puede haber una pequeña... Primero, cuando llega el paciente con una calvicie, primero hay que diagnosticar bien al paciente. Es decir, si la zona receptora es muy grande y la zona deudora es muy pequeña, no se puede hacer la técnica, puesto que no vas a obtener resultados. Entonces tiene que ser un paciente dentro de la clasificación de Hamilton-Norwood que tenga un grado 2, grado 3 habitualmente. Si es un paciente con una alopecia muy importante, poco puedes hacer ahí, ¿vale? Eso es lo primero. Luego explicarle bien la técnica, que es una técnica que va con anestesia local y una sedación ligera. Esa sedación le permite mayor confort, que el paciente esté muy relajadito, muy tranquilito, y a la hora que se hace la infiltración, que es lo que estamos viendo, que es la infiltración anestesia, el paciente no lo nota. Cuando estamos sacando las unidades capilares, el paciente ya está un poquito más despierto, pero como está totalmente anestesiado, va sacando las unidades y tampoco lo nota. Cuando vuelves a hacer la infiltración para volver a poner las unidades capilares en la zona que necesita, durante la infiltración, la ligera sedación permite también al paciente mayor confort, más tranquilidad, y el paciente no nota prácticamente nada. Entonces son técnicas que han evolucionado mucho, que han mejorado el confort del paciente, es mucho más confortable, mucho más tranquilo y muy control. Hay gente que nos pregunta si se puede evitar la sedación. Hombre, la sedación se puede evitar. Es decir, se puede hacer esto con anestesia local simplemente, pero claro, el paciente, los pinchacillos en el cuero cabelludo... Yo no se lo aconsejo. Yo no he dormido mejor en mi vida que con la sedación. Es que es mucha más tranquilidad para el paciente. Absoluto. Es que es otro mundo. Doy fe. O sea, yo quizás he pasado por uno... Ha pasado por todas las fases. Claro, por las fases. Y puedo decir que como la sedación, no hay nada que se le parezca. Nada. Porque es que mucho más tranquilidad. No, es que no te enteras de nada, de nada en absoluto, nada. Además está perfectamente controlado, el paciente es otro mundo. Es otro mundo. La sedación es otro mundo. Nada que ver. Aparte, el tratamiento, el microinjerto, nos vamos a 5 o 6 horas de cirugía. Entonces, 5 o 6 horas que el paciente tiene que estar, de esas 5 o 6 horas, 2 o 3 con la cabeza en un orificio, en una postura muy incómoda. Si está totalmente despierto, 3 horas así, es cansado. Claro. La sedación, por supuesto, es lo más recomendable, sin duda. Vamos. Doy fe. Claro que doy fe. Vamos, es que no es comparable a nada. Si vais a hacer algo así, la sedación, de verdad, sin problema. Bien, la sedación, a partir de ahí se extrae, hay que rapar el pelo para extraer los folículos. Las unidades foliculares. Que es lo que vemos ahí, está rapándose el pelo. En mi caso, por ejemplo, ya una cosa ganada. Exacto, ya iríamos directamente. Y a partir de ahí, a extraer.
¿De forma aleatoria o vais buscando determinadas zonas donde hay más densidad? Bueno, ¿Se elige cómo? Se va a elegir, como estás viendo, la zona occipital, que es la zona donde el pelo no se cae, es más resistente a la testosterona. Pues entonces vamos sacando, como he dicho, un poco aleatoriamente por todas las zonas, con la idea de que no se note luego las zonas que hemos sacado. Empezamos por una zona, pero no sacando uno al lado del otro, sino siempre dejando un espacio entre unidades foliculares y unidad folicular. ¿Ese pelo dónde va? Ese que se extrae. ¿Hay alguien que está...? Claro, el equipo son 5 o 6 personas, es decir, el equipo no solo el que infiltra y el que extrae, luego una vez que se extrae la unidad capilar hay que limpiarlo, hay que prepararlo para que luego podamos implantarlo. Entonces ya están los auxiliares que recogen estas unidades capilares, las van limpiando, las van clasificando. Ten en cuenta que las unidades capilares no todas tienen el mismo número de pelos, hay unidades capilares con un pelo, con 2, con 3, entonces según la zona tienes que ir clasificando cómo vas poniendo las unidades capilares. Esto lo hace ya el resto del equipo. Que va clasificando. Va clasificando, va limpiando, va clasificando. Y luego a la hora de la implantación le entrega, digamos, clasificado. Clasificado, mira, estos son de 2 pelos, estos son de 3, estos son de 1. Y ya nosotros lo vamos poniendo lo más estéticamente posible y que se parezca al pelo normal que tiene el paciente, claro. O sea, en la orientación incluso del implante, ¿no? Claro. Tú no más vertical, menos vertical. Tú tienes que seguir la orientación del pelo que tú tienes. Claro. Vas colocándolo a lo mejor un poquito más oblicuo. Claro, según como veas el pelo que tiene alrededor, cómo va saliendo ese pelo, el pelo que le va quedando, entonces tienes que seguir un poco esa estructura. Bien, es lo que antes se llamaba trabajo de chinos. Sí. Más o menos, ¿no? Más o menos. Un poquito mejorado ahora, pero un trabajo de chino. La paciencia es fundamental, ¿no? Y la tranquilidad a la hora de hacerlo con... Como ha dicho el doctor Lenetti, son 5 o 6 horas, es decir, tenemos que tener, el ambiente tiene que ser bastante agradable, hay que hacerlo en un equipo también bastante entrenado, que nos llevemos bien, porque es un tiempo que hay que estar ahí y hay que tener paciencia, claro. Y tranquilidad. Bien, 4 o 5 horas. En 4 o 5 horas llamamos una sesión, ¿no? Una sesión de... Sí. Bien, ¿y esa sesión hasta cuántos pelos se pueden colocar? Ahora mismo con esta técnica nueva podemos sacar unos 100 unidades capilares entre 15 y 20 minutos, más o menos. Darte una idea de que a la hora podemos sacar unas 600 unidades capilares. Unas 3 horas pues estamos hablando de 2.000, 2.500 unidades capilares más o menos. Que no quiere decir pelo, porque hay mucha gente que viene a la consulta diciendo quiero 2.000 pelos. Pues si tú sacas 1.500 unidades capilares, puedes estar injertando 4.000 pelos, porque cada unidad folicular no tiene un pelo. Ahí tiene las unidades foliculares vemos que tienen 3 pelos. Ahí lo podemos ver, ¿no? Que tienen 3 pelos. Claro. Sí, 3, 2, varía mucho. Claro, por eso hay que clasificarlos luego. Claro. Y el que tenga 3 pelos, 2 o 1, va colocado en distintos sitios. Claro. Depende de... Si tienes que hacer la línea donde no tienes nada, tienes que empezar con unidades de 1. Si es una zona que vas a dar densidad, por ejemplo, las mujeres generalmente la caída no es como en el hombre, que en el hombre empieza por la zona de la entrada y luego la zona de la coronilla, sino que la mujer es un poco generalizado, entonces tienes que dar una densidad un poco generalizada. Ahí necesitas unidades capilares de 3 pelos más o menos, ¿sí? Porque lo que quieres es dar densidad, que vea volumen. Siempre la primera línea se intenta que sea de una unidad con un pelo. Bien. Para que no se note algo poco estético. Lo normal entonces en una sesión es implantar ¿cuántos pelos más o menos? Hombre, eso depende del tiempo que se le dedique. Se pueden implantar unidades foliculares, puedes implantar 1.500 o 2.000 en una sesión, depende del tiempo. Si tardas 4, 5, 6 horas, que es lo recomendable, por el tema cansancio físico. Uno no rinde igual la primera hora que la segunda que la novena, si tenemos que hacer una sesión de 9 horas. Claro. Pero se pueden hacer sesiones de 9 horas y ahí ya vas a poner, no 2.000, vas a poner 4.000. Depende también de la zona dadora y receptora. Claro. Es decir, depende del paciente. No a todo el mundo le puedes poner lo mismo. Claro. ¿Y cuántos pelos de esos suelen permanecer? Porque habrá algunos que no se pierden entre un 5 y un 10%. El 90-95% del pelo se queda. 90-95. Eso también ha cambiado. Sí. Y mucho, porque antes estábamos hablando de otros porcentajes muy inversos. Entre un 5 y un 10 es lo que se suele perder. Sí. Antes, si se quedaba a la mitad, era un éxito. Las técnicas han cambiado y ha mejorado todo. El tiempo, la facilidad para el médico, la recuperación del paciente, que es muchísimo más sencilla hoy día,
y obviamente la cantidad de folículos que quedan sanos. Bueno, en esa foto vemos algo que parece magia, ¿no? ¿Eh? Y la verdad que yo en amigos míos he visto cosas que son magia. Sí. ¿No? Sí, sí, hoy en día hoy se puede considerar así, claro. Bueno, no sé, Simeone, por ejemplo, parece que tiene una melena, o algún torero amigo mío que lo he visto y digo, pero bueno, ¿cómo es posible? Esto es con estas técnicas fue. Sí. A partir del 2000-2001, la técnica que se utiliza en un 90% es la técnica fue, más o menos. Bien, y ahora vamos con lo último. Lo último, el Instituto Médico Miramar ha adquirido una tecnología que ayuda al especialista a la hora del implante. ¿En qué consiste esta tecnología? Esta máquina que hace, que favorece, cómo actúa, porque es el no más. Es la mejor, es casi como una especie de robot que te ayuda. Sí, exacto. Ten en cuenta que esta técnica es una mezcla de la máquina y el hombre, ¿eh? Entonces nos permite hacer nuestro trabajo, hacerlo mucho más rápido. Facilitarnos el trabajo es lo que permite, y facilitar el trabajo del médico y el confort del paciente. Eso es lo que nos ha permitido la máquina. Obtener más unidades capilares en menos tiempo, con menos agresividad en cuanto al tratamiento y conseguir mejores resultados, en definitiva. Eso es lo que ha conseguido la máquina. No necesitamos antes, bueno, cuando empezó la técnica era un punch manual que nosotros hacíamos el orificio manualmente, ¿no? Sí. Ese orificio tenía que llegar hasta prácticamente el bulbo, porque después si no rompíamos el bulbo. Con esta máquina en cambio es un orificio que es de menos de 1 milímetro de profundidad y ya succiona la misma máquina el folículo. Está monitorizado, ahí lo ves como penetra monitorizado, ¿eh? No tienes que hacer tú el movimiento que tenías que hacer antes manual. Ahí está implantando el pelo. No, ahí está sacando. Ahí está sacando. O sea, la máquina saca, pero no implanta. Sí, implanta también implanta. Saca e implanta. Correcto. O sea, hay extracción. Ahí es la extracción. Pero ves como el motor va penetrando. Pero mira sí, se ve como rota, ¿no? Claro. Se ve y antes lo que tenías que hacer es manual. Y mira la profundidad en que llega. Es que es una profundidad de 1 milímetro o menos de 1 milímetro. Claro, es que... Y ya succiona la misma máquina automáticamente, o sea, el médico lo que hace es punzar suavemente y la máquina se encarga de la extracción. Exactamente. Y antes había que extraerlo manualmente. Exactamente. ¡Wow! Pues el salto es brutal. Y una seguridad de que prácticamente casi todos los folículos que saca están perfectos. Claro. Esa es la extracción manual, digamos. Así teníamos que hacer. Esa es la manual. Exactamente, ahí no hay máquina de por medio, es decir, la succión no está. Ahí entonces, claro, la profundidad que llegas es muchísimo mayor. El cansancio es mucho mayor, tenés que girar la muñeca, los dedos. Totalmente. Y tienes que llegar a la base para no lesionar el folículo. Lo que dice y después y lo arrancábamos así con una pinza y lo íbamos arrancando uno a uno una vez que hacíamos el orificio. En cambio ahora esos 2 pasos la máquina te lo hace en uno, es decir, hace ella el orificio y lo succiona. Es que es un salto cualitativo brutal, no es comparable. Exacto. Para vosotros, digo. Claro, sí, y para el paciente... Para el paciente también, no tienes que estar tirando, claro, aunque no lo note, pero porque tiene la anestesia puesta, pero la agresión sobre su cuero cabelludo es mucho menor. Y la precisión es de olvidarte del pulso y ponerlo suavemente y ya está. De la otra manera tienes que tener mucho cuidado con el pulso, porque puedes dar un corte mayor, puedes romper otro folículo. Puedes romper el folículo, que sería el principal problema que podrías tener hasta que te entrenaras. Pero el salto es increíble, ¿no? Exacto. Increíble. Esto ganas tiempo, precisión y también resultado. Y el resultado, claro, es todo. Y recuperación del paciente. Todo. Bueno, eso lo tengo que hacer yo, ¿eh? Nada, cuando quieras. Cuando tú quieras. No, hablo en serio, que es una verdadera maravilla. Bien, ¿el tiempo de recuperación también es más rápido? Sí, puesto que antes al hacerlo manual la incisión era un poquito más intensa. Ahora la incisión es mínima porque aspira la máquina directamente, con lo cual la incisión es muy pequeñita, se absorbe muy bien el folículo y la recuperación es muy rápida. Ya te digo que en 3-4 días la zona de atrás no se nota prácticamente que has quitado el pelo. ¡Qué barbaridad! Nosotros hicimos un microinjerto un sábado y el paciente nos envió una foto un lunes o un martes y de la parte donante, ¿no? Y no se veía... Claro, porque ya había crecido el pelo un poquito. Sí, se había cicatrizado la zona. La zona había cicatrizado perfectamente y el pelo que había crecido un poquito pues estaba prácticamente tapado. Bien, con esta técnica. Ahora,
la elección del implante, quiero decir, si una persona está así como yo, totalmente descapotable, ¿cómo se elige? Porque no habrá pelos para tanto, ¿no? Claro. Entonces, por eso te he dicho que es muy importante diagnosticar si el paciente, la zona receptora es zona dadora, eso es fundamental. Si tú tienes una zona receptora... Incluso en la colocación del pelo... Claro, porque tú no puedes colocar pelo donde no hay pelo cuando tienes una pequeña zona que tiene poco pelo, ahí es donde tienes que dar densidad, para que ese poquito pelo que tenga un poquito más y a la hora de peinarse o algo dar una imagen un poquito más estética. No puedes ir a zonas que donde no tiene pelo. Mira, este es... Claro, ese es el fútbol. Rooney, este es un futbolista que estaba así y ahora está así. Claro. Fíjate, la han puesto en la zona central, que es donde tenía pelo, y luego la han dulcificado toda la zona de las entradas. Pero bueno, lo han hecho magnífico, ¿eh? Buen Rooney. Claro, hay muchos toreros, futbolistas que pueden, ¿no? Y claro, es que ahora no tiene nada que ver con aquel tiempo del pelo de muñecas, ¿no? Claro, eso estamos hablando de los años... El pelo de muñeca fue por los años 80, por ahí. 80 o así. Ahora es completamente natural. Es que nadie puede adivinar si no te conoce, si es la primera vez que te ve. Nadie lo puede adivinar porque es muy natural la colocación del pelo. Totalmente. Tremendo, es alucinante. A mí me alucina mucho, porque he pasado todo el proceso, ¿no? Pues te queda este. Desde la prehistoria, sí, me queda este. Mira, Este es Berlusconi. Claro. La verdad es que es increíble. ¿En cuánto tiempo se recupera, digamos, la zona receptora? O sea, la zona donde se coloca el pelo, la receptora. ¿Cuándo empieza a salir el pelo? Sí, ¿cuándo empieza a salir y cuándo se normaliza? Porque al principio sí que se notará un poco. Se notan unas pequeñas costritas como si fueran cabecitas de alfiler, chiquititas, que tardan en caerse pues alrededor de, ahora mismo con esta técnica un poquito menos, pero entre 10 y 15 días. Se nota que tú has puesto ahí las unidades capilares. ¿Y eso puede durar una semana? O... No, un poquito más, unos 15, 12, 13 días, 15 días. 2 semanas. Sí, más o menos. 2 semanas. Y luego se caen y ya... Las unidades, las células están ahí, empezará a brotar el pelo a partir de los 3 meses más o menos. Entre 3 y 6 meses cuando brota el pelo. 3 y 6 meses. En ese periodo más o menos. Y ese ya es definitivo, tú te lo vas cortando normalmente. Normal. Ese no se va a caer nunca más en tu vida, porque lo estamos quitando de una zona donde su información genética es que no tiene a una enzima que es la encargada de que se caiga el pelo. Entonces ese pelo no se va a caer más, pero sí hay que cuidar el que tenemos nuestro, porque si no, entonces no estamos haciendo nada, obviamente. Bueno, pues nada, ahora resulta cuando ya termine el programa que voy a pedir la cita inmediatamente y podemos hacer una cosa, si os parece. Yo me atrevo a que me grabéis y vemos aquí el tema. Eso hablas con el jefe y ya... y vemos el resultado. No, es que yo porque para que lo vean realmente en la familia, ya que estamos aquí desde hace 20 años juntos. Claro, que conocéis bien, pues ya está. Que veamos el cambio. Todo por la ciencia, ¿no? Todo por la ciencia, ¿no? Así que, bueno, pues ya lo sabéis. Lo tomamos un poco en tono jocoso, pero es un problema psicológico de millones de hombres y también algunas mujeres, por supuesto que sí, ¿no? Y lo que dice el doctor Leti, hay que hacer el microinjerto y luego hay que cuidar el resto del pelo que tiene el paciente, es decir, hay que hacer luego un tratamiento de la alopecia para que el pelo suyo, que no se caiga, el que le hemos puesto no se cae, pero el suyo que se mantenga lo más posible. Claro. Y en las mujeres exactamente igual. Claro, una nutrición del pelo y un cuidado. Claro, ya un cuidado, un seguimiento y hay tratamientos que realmente ayudan a que el pelo que tenemos que retardar lo más posible si se tiene que caer. Muy bien. Bueno, pues ya está. Yo lo dicho, ahora mismo haremos la cita y lo vamos a intentar. Yo lo voy a intentar. Ahora que pase el veranito y eso, lo voy a intentar. Muy bien. ¿Por qué no? Claro que sí. Cuando quiera. Y además, teniendo aquí las últimas técnicas con eso que habéis visto, habéis tenido la posibilidad de ver cómo automáticamente se extrae y se coloca. Eso es un avance brutal, pero brutal. Yo que conozco bien el tema, es un salto cualitativo estratosférico, esa maquinita, sin duda. Bueno, el Instituto Médico Miramar es quien tiene este aparataje especial para poder hacer ese microinjerto. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena al doctor Urdiales, que siempre está a la última. Sí, la verdad que sí. De todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A ti por invitar.